¿Alguna vez te has preguntado cuántos de estos bloques podemos apilar de esta manera sin que se colapse la estructura? Bueno, hoy daremos respuesta a esa inquietud. Sé bienvenido a esta nueva clase de centro de gravedad y centroide. Presta mucha atención y quédate hasta el final porque vamos a corroborar mediante experimentación los resultados obtenidos del cálculo. Muy bien, vamos allá. Muy bien, para comenzar a desarrollar este problema debemos tener en cuenta que todos los bloques tienen la misma masa, ¿sí? Y también tienen las mismas dimensiones. Segundo, cada bloque tendrá un peso W que será igual a la masa por la aceleración gravitacional. Ya sabemos que el punto de aplicación de la fuerza W se encontrará en el centro de gravedad, ¿correcto? Teniendo en cuenta que son unos bloques, bien podemos definir que ese centro de gravedad de cada bloque se encontrará a la mitad de la longitud del bloque, es decir, L medios. Ahora, como lo vemos en el video, podemos observar que cada bloque se va separando una distancia D con respecto al bloque inferior. Para que se entienda un poco mejor, lo que hacemos es, si colocamos este segundo bloque, lo vamos a rodar una distancia D con respecto al primer bloque. Entonces, cuando coloquemos el tercer bloque, lo vamos a rodar una distancia D con respecto al segundo bloque. Y así, el cuarto bloque lo vamos a rodar una distancia D con respecto al tercer bloque. Ahora, ven de este lado que es como el acumulativo de todas esas distancias, ¿correcto? Lo que se ha rodado cada bloque con respecto al bloque de referencia o al bloque inicial. Ok, ¿todo bien? ¿Todo correcto hasta ahí? Bueno, lo siguiente es comprender por qué puede ocurrir un volcamiento o un colapso de esa estructura que podemos ver allí, esa estructura de bloques. Y para comprenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño análisis con solo dos bloques. De ahí vamos a desprender todos los demás procedimientos, ¿vale? Primeramente vamos a comenzar con dos bloques y vamos a ver cómo se comportan esos dos bloques conforme yo aumento esta distancia D, ¿correcto? Aquí está el esquema. Ahora, intuitivamente, ¿sí? Así sin conocer nada, vamos a imaginarnos que ponemos un bloque encima del primero, ¿correcto? Y rodamos ese bloque una distancia D. En el primer instante podemos observar que sencillamente rodamos el segundo bloque una distancia D. Efectivamente, no pasa absolutamente nada. El sistema se mantiene estático. Ahora, en el segundo instante podemos observar que aumentamos esta distancia D. Sin embargo, aún todavía no se me presenta ningún movimiento. El sistema se mantiene estático. Ahora nos vamos al tercer momento, al tercer instante, ¿sí? En este caso aumentamos un poco más la distancia D y de repente el bloque número 2 comenzó a girar, ¿sí? Y a voltearse, a caerse, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí ya no hay equilibrio estático, ¿cierto? Porque hubo un movimiento. Ahora, ¿qué es lo que en realidad está pasando aquí? Bueno, nosotros sabemos que cada bloque tiene un peso. Ese peso está ubicado justo en el centro de gravedad de ese bloque, ¿sí? Que sería la mitad del bloque, ¿correcto? Tiene un peso W. Muy bien. Ahora bien sabemos que si una superficie está en contacto con otra,
se me va a generar una reacción llamada fuerza normal, ¿cierto? Esta es igual al peso W, pero tiene una dirección diferente, ¿cierto? Tiene un sentido opuesto, ¿correcto? Esta va a ser la normal. En este caso podemos ver que W y N, ¿sí? El peso y la normal son iguales en magnitud, ¿correcto? Por lo tanto, podemos establecer un equilibrio estático. Muy bien, vámonos para el instante 2. Está pasando prácticamente lo mismo. Aquí en el centro de gravedad se encuentra el peso total de mi bloque, ¿correcto? Entonces, al estar en contacto con la superficie del bloque 1, se me va a generar una reacción normal, ¿correcto? Que tendrá sentido contrario al peso. Muy bien, en este caso también hay un equilibrio estático. ¿Qué es lo único que cambió respecto al instante 1? Pues podemos observar que nuestro centro de gravedad se ha rodado un poco más, ¿cierto? Se ha rodado un poco más a la derecha, ¿correcto? Sin embargo, las fuerzas siguen estando en la misma línea. Ahora, ¿qué pasa en el instante 3? En el instante 3 yo tengo aquí mi centro de gravedad, ¿sí? Con todo el peso W. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí, en este punto, yo no tengo una superficie de contacto, ¿correcto? No hay una superficie de contacto, por lo que mi normal se ubicará sencillamente en el punto más alejado del bloque 1, ¿sí? Que sería L, ¿correcto? Mi normal se va a ubicar lo más alejado posible, ¿sí? Para tratar de contrarrestar ese peso W, ¿correcto? Sin embargo, llegará solamente hasta donde me lo permita el bloque 1, que es la longitud L, ¿correcto? Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí no hay un equilibrio. ¿Por qué? Podemos ver que hay dos fuerzas, pero entre esas dos fuerzas hay una distancia, ¿sí? Una pequeña distancia. ¿Y eso qué me genera? Eso me va a generar un momento, pueden llamarlo momento de volcamiento, ¿sí? Recordemos que momento es fuerza por distancia. Tenemos dos fuerzas que están siendo aplicadas, ¿sí? Pero que entre esas dos fuerzas hay una distancia, ¿sí? Por lo tanto, se me va a generar un momento de volcamiento y se me va a caer el bloque, ¿correcto? Eso es lo que está pasando. Entonces yo de aquí puedo sacar ciertas conclusiones. La primera sería, si el centro de gravedad X barra, ¿sí? El centro de gravedad con respecto al eje X es mayor que la longitud del primer bloque, ¿sí? Es mayor que la longitud L. Entonces tenemos un volcamiento. Caso contrario, si el centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad es menor que la longitud L, entonces no volcamiento. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que estoy buscando yo? Estoy buscando apilar muchos bloques, ¿cierto? Pero que no me genere un volcamiento o una caída de todo el sistema, ¿correcto? Eso es lo que estoy buscando. Entonces, esto que está aquí es una ecuación, bueno, en este caso una inecuación muy importante. Vamos a guardarla. Muy bien, teniendo en cuenta lo que aprendimos con esos dos bloquecitos, vamos a llevarnos ese conocimiento para nuestro problema general, que es el ejemplo donde hay muchos bloques, ¿cierto? Donde hay 6, 7, 8, infinitos bloques, ¿vale?
¿Cuál es la particularidad? Que vamos a tratar todos los bloques los vamos a tratar como si fuera un solo cuerpo, ¿sí? Una sola masa, un solo cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo que verificar? Tengo que verificar que el centro de gravedad, en este caso vamos a decir que está por aquí, el centro de gravedad donde se ubica todo el peso, ¿correcto? El centro de gravedad de ese cuerpo, ¿sí?, sea menor que la longitud del primer bloque, ¿correcto? Eso es lo que tengo que verificar. Tratar toda esa cantidad de bloques como si fuera un solo objeto, ¿sí? Sacar su centro de gravedad y establecer que su centro de gravedad se encuentre dentro de la longitud, ¿correcto?, del primer bloque. Muy bien. Antes de empezar, vamos a hacer otra observación. Nosotros podemos ver que todos estos bloques, el bloque, digamos, bloque 2, bloque 3, bloque 4, todos estos bloques están aportando para un momento de volcamiento, ¿cierto? Para que esto se caiga, ¿correcto? Pero el primer bloque, al estar siempre en contacto con la superficie, ¿sí?, como toda la superficie del bloque está en contacto con el suelo, entonces mi bloque número 1 no me está generando nada, ¿correcto? No me genera en ningún momento ningún volcamiento. Lo único que me interesa del bloque 1 es esta longitud, ¿sí? Entonces vamos a pasar a un sistema equivalente, ¿correcto? Un sistema equivalente de bloques. Nuestro sistema equivalente será el siguiente. Vamos a quitar este bloque aquí y vamos a poner los bloques de arriba, el 2, 3, 4 hasta el infinito. Esos bloques vamos a ponerlos en un cantilever, ¿correcto? Como si estuviéramos en un barranco, ¿correcto? O al borde de la mesa, como lo quieras imaginar, ¿vale? Entonces ese bloque 1 lo vamos a retirar. Sencillamente vamos a poner los que están por encima como si estuvieran en un cantilever. Y vamos a respetar las distancias, que son las distancias de longitud del bloque, ¿correcto? La distancia L y la distancia de separación entre bloques, ¿correcto? Como el bloque 1 no estaba haciendo nada, perfectamente nosotros podemos hacer eso. Ahora tenemos que agregar otra ecuación y es la siguiente. El número total de bloques será igual al número de bloques en cantilever, ¿sí?, n sub c, más el bloque que nos falta, que es el bloque número 1, ¿correcto? El número de bloques totales será el número de bloques en cantilever más 1, ¿sí? Vamos a encerrar esa formulita que también nos va a servir. Muy bien, teniendo en cuenta todo eso claro, vamos a calcular el centro de gravedad de todo este conglomerado de bloques, ¿sí? Vamos a calcularlo y vamos a utilizar luego esta fórmula para decir que ese centro de gravedad tiene que ser menor a esta longitud L, ¿sí? Y finalmente podemos encontrar el número de bloques para el cual se me cumple esa condición. Bien, en este caso la fórmula para calcular el centro de gravedad de ese conglomerado de bloques será igual a la sumatoria de ¿quién? De los centroides de cada bloque multiplicado por su respectivo peso de cada bloque y dividido entre la sumatoria de todos los pesos, ¿correcto? Esa es la fórmula de centro de gravedad para un sistema discreto, ¿correcto? Un sistema discreto, un sistema de partículas, ¿sí? Entonces,
vamos a trabajar con esa ecuación y para trabajar con ella debemos organizar una tablita. Muy bien, vamos a explicar la tablita. En esta columna vamos a colocar todos los pesos de cada uno de los bloques. Por ejemplo, si esta es la fila del bloque 1, esta es la fila del bloque 2, esta es la fila del bloque 3, fila del bloque 4, fila del bloque 5 y así hasta infinito, ¿correcto? Entonces, en esta fila vamos a colocar todos los pesos. Ya sabemos que el peso de, en este caso, el primer bloque en cantilever será la masa por la gravedad. Así de sencillo. Entonces, en esta segunda columna vamos a colocar el centro de gravedad de ese bloque. Ojo, solo el centro de gravedad de ese bloque. Entonces, ya sabemos que el centro de gravedad de este bloque, el bloque 1, se ubicará justo aquí, ¿cierto? Justo a L medios, ¿correcto? L medio, desde donde comienza el bloque, ¿correcto? Si el bloque tiene una longitud de L, el centroide se ubicará en L medios, ¿correcto? Entonces, ahora, es el centroide con respecto a este punto, ¿sí? Todo con respecto a este punto de aquí de mi marco de referencia. Por lo que la distancia de mi centroide será esta longitud D, ¿sí? D más L medios, ¿correcto? D más L medios es la distancia del 0, 0 coordenado hasta donde está el centroide de mi primer bloque. Eso es lo que vamos a colocar aquí. D más L medios. Muy bien. Ahora vemos que en la tercera fila, perdón, la tercera columna, podemos observar que es la multiplicación del peso y del centroide. Perdón, el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Multiplicamos masa gravedad por el centro de gravedad, que es D más L medios. Muy bien. Ya tenemos esa primera fila. Para la segunda fila, que es la del bloque 2, es exactamente lo mismo, ¿sí? El peso será masa por gravedad. La distancia al centro de gravedad, que está aquí, será, esta distancia se mantiene constante, ¿sí? Es L medios. Aquí lo que varía es D. Ahora en vez de D es 2D, ¿correcto? Entonces la distancia es 2D más L medios. Y realizamos la tercera columna, que será la multiplicación. mg por 2D más L medios, ¿correcto? Ahora vamos para el tercer bloque, ¿sí? Su peso será igual a la masa por gravedad, porque recordemos que todos los bloques son iguales. Bien, listo. Entonces, ¿a dónde se encontrará su centro de gravedad? Pues ya sabemos que esta distancia es la misma, es L medios, y hay que sumarle 3 veces la distancia D. Entonces sería 3D más L medios, ¿vale? Hacemos la multiplicación de esas dos componentes, sería mg por 3D más L medios. Bien, y así lo mismo si seguimos con más bloques por acá arriba, y digamos este será el bloque 4, después viene el bloque 5, y así hasta infinito, ¿vale? Sería lo mismo, el peso será el mismo, ¿correcto? Que es masa por gravedad. Y el centro de gravedad será 4D más L medios. Ya sé que este será 5D más L medios, ¿correcto? Y ya tenemos la multiplicación de esas dos componentes. Muy bien. Ahora, de manera general yo puedo expresar primeramente la sumatoria de todos los W como la sumatoria de todos los mg, ¿cierto? Todas las masas por gravedad.
¿Desde dónde? Desde i igual a 1, o sea, desde un bloque hasta un bloque que vamos a llamar n sub c, ¿sí? Que será el número de bloques en cantilever. Ahora, de manera general, yo puedo expresar esta sumatoria de x trazo por w como la sumatoria desde i igual a 1 hasta todos los bloques en cantilever, ¿sí? De mg que multiplica a x sub i por d más l medios, ¿sí? Donde x sub i puede ser cualquier número, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, correcto, porque vemos que la constante que acompaña a la d va aumentando, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces es esa sumatoria que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a organizarla un poco. Tengo entonces que el centro de gravedad será igual a, bueno, este mg es constante, ¿sí? Por lo que podría salir de nuestra sumatoria. Tendríamos entonces mg sumatoria desde i igual a 1 hasta el número de bloques en cantilever por x sub i por d más l medios, ¿sí? Y todo esto sobre mg, que es constante, sumatoria desde i igual a 1 hasta el número de bloques en cantilever de 1, correcto. Como saqué cuando saqué el mg, aquí lo único que me quedó es la unidad, correcto. Listo. Aquí vamos a aplicar varias propiedades de las sumatorias. Primero, la sumatoria desde i igual a 1 hasta nc de 1 será igual a n sub c, ¿vale? Otra, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n sub c de x sub i será igual a n sub c por n sub c más 1 sobre 2. Esas son las formulitas originales, solamente que en este caso estamos cambiando el n normal por el n sub c, que corresponde a los bloques en cantilever, correcto. Entonces ya yo sé que esto aquí es igual a n sub c. Y otra cosita, tenemos mg arriba y mg abajo, podemos cancelarlo y vemos que este cálculo en sí no depende de los pesos de los bloques, no depende de la masa de los bloques, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Tenemos entonces que el centro de gravedad será igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n sub c de x sub i. Ahora, esta d que está aquí es constante, la podemos sacar de la sumatoria, ¿vale? Más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n sub c de l medios. Pero l medios también es constante, ¿sí? Por lo que vamos a sacarlo. Vamos a sacar esa l medios, ¿sí? Y acá dentro que me queda un 1. Y esto ya sabemos que es igual a n sub c. Y todo esto va a estar sobre ¿quién? Sobre n sub c, que ya vimos que es lo que nos quedó acá arriba, ¿vale? Entonces el centro de gravedad será igual a d que multiplica a la sumatoria de x sub i, pero ya vimos que esto es igual a n sub c por n sub c más 1 sobre 2. Y acá ya tenemos que esto es más l n sub c, perdón, aquí esto está como mayúsculo, n sub c sobre 2.
y todo esto sobre n sub c. Bien, ahora podemos ver que hay n sub c en la parte de arriba, en los dos términos. Nosotros podemos sacar ese factor común, ¿vale? Entonces el centro de gravedad será igual a n sub c, que multiplica a d por n sub c más 1 sobre 2 más L sobre 2 y todo esto sobre n sub c. Podemos ver que estas dos n sub c se cancelan y aquí lo que podemos hacer es sumatoria de fracciones homogéneas. Tenemos entonces que x barra será igual a d por n sub c más 1 más L sobre 2. Bien, aquí tenemos lo que será nuestro centro de gravedad, ¿sí?, de nuestro sistema de bloques, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta la distancia d a la que se separan los bloques, teniendo en cuenta el número de bloques, ¿sí?, y teniendo en cuenta la distancia L, que es la longitud de los bloques, ¿correcto? Muy bien, entonces nos devolvemos un poquito. Nosotros sabemos que ese centro de gravedad, ¿sí?, sabemos que ese centro de gravedad debe ser menor a ¿quién? Ese centro de gravedad debe ser menor a la longitud del primer bloque, ¿sí?, a longitud L. Vámonos entonces a reemplazar. Entonces tenemos que todo esto de aquí, d por n sub c más 1 más L sobre 2, debe ser menor a ¿quién? A L. Correcto. Entonces vamos a trabajar un poco esta inecuación. Este 2 puede pasar acá a multiplicar y tendríamos d por n sub c más 1 más L menor a 2L. Ahora esta L puede pasar acá a restar y tendríamos d por n sub c más 1 menor a L, ¿sí? Finalmente esta d que está multiplicando pasa acá a dividir. Tenemos que n sub c es menor que L sobre d y este 1 que estaba acá sumando pasa al otro lado a restar. Bien. Muy bien, entonces tenemos que el número de bloques en cantilever será L sobre D menos 1. Ahora, ese es el número de bloques en cantilever. Sin embargo, me hace falta otra cosita. Vemos acá en la formulita de acá arriba que el número de bloques totales sencillamente es el número de bloques en cantilever más 1, ¿sí? Si despejamos de aquí, el número de bloques en cantilever será igual a el número de bloques totales, ¿sí?, número de bloques totales menos 1. Entonces, ¿qué hago? Esto lo reemplazo acá en mi última ecuación, ¿sí? Entonces, número de bloques totales menos 1 será menor a L medios menos 1. Aquí podemos ver que estos menos 1 se cancelan entre sí y tenemos que el número total de bloques que podemos poner sin que se colapse esa estructura o este sistema es L sobre D. No es más que la relación entre la longitud del bloque y la distancia a la cual coloco o sobrepongo un bloque con respecto al bloque de abajo. ¿Correcto? Tantos cálculos para llegar a una ecuación tan sencilla, a una inecuación tan sencilla. Esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora vamos a comprobar mediante experimentación que esto en realidad es así, ¿vale? Vámonos a los videos.